Esta es la tercera parte del curso del circuito contable de Libertia, en la cual vamos a estar estudiando los informes de contabilidad. Bien, dentro de este curso entonces vamos a ver en principio una ventana que se llama visor de cuentas, que nos va a permitir consultar la información contable generada por el procesador de contabilidad. Y luego sí nos vamos a meter en una serie de informes contables, los cuales están compuestos por el informe de plan de cuentas, el informe de detalle de cuentas, el informe de sumas y saldos, luego vemos el balance de sumas y saldos y finalmente el libro del mayor. Bien, comenzando con lo que es el visor de cuenta, básicamente es una ventana que nos va a permitir obtener una rápida visualización de los asientos contables, de esa información contable que genera directamente el procesador de contabilidad. Bien. En esta ventana vamos a ver que permite realizar filtros por elemento contable, bien, por las partes de o los elementos que componen a un asiento. Permite también realizar un subtotal, bien, agrupando justamente por elemento contable también, y permite visualizar la información del documento junto con la información del asiento contable. Bien. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de uso del visor de cuentas. Para esto nos vamos a conectar a Libertia con el perfil de administración, que es el perfil contable que tiene la compañía Libertia cuando nos descargamos. En realidad, cualquier perfil que esté marcado como perfil contable va a poder acceder a esta información del visor de cuenta. En el menú Ver tenemos una entrada que es Información de cuenta, la cual nos permite abrir la ventana del visor de cuenta. Bien, bien, aquí a la izquierda tenemos una serie de campos que nos permiten realizar la consulta que queremos. Por ejemplo, el ejemplo más básico sería la visualización del asiento de un documento. Entonces seleccionamos aquí y podemos elegir el tipo de documento que queremos visualizar. Aquí están todos los documentos que se contabilizan en Libertia. Por ejemplo, vamos a seleccionar una factura. Presionando en el binocular nos aparece la ventana para seleccionar qué factura queremos visualizar. En este caso estamos viendo facturas de venta. Si quisiéramos ver de compra, tenemos que desmarcar este tilde. Bien, vamos a seleccionar una factura y para ver el asiento contable entonces asociado a esta factura debemos presionar en el botón de que está aquí de ejecutar consulta. Bien, damos OK y aparece el asiento contable tal como lo estábamos viendo cursos anteriores cuando visualizábamos la información contable directamente desde la ventana de cada documento. Bien, la ventana que se abría eh, en aquellos ejemplos era justamente esta, que es el visor de cuenta. Bien, con la diferencia que ahora estamos utilizando la pestaña de petición, bien, que nos permite formular a nosotros la consulta que queremos. Supongamos que agregamos o marcamos este checkbox de mostrar información del documento. Cuando realizamos nuevamente la consulta, lo que agrega al final es el ID del registro en la base de datos. Bien, básicamente es un dato que por ahí no tiene mucho sentido para ciertos usuarios, pero para otros sí. Es el ID, en este caso, de la factura o del registro de factura dentro de la base de datos. Si además marcamos la lista de mostrar información de fuente, la consulta nos va a agregar cierta información adicional como es la fecha de transacción, la moneda en que se hizo la transacción y la tasa de conversión. En caso de, por ejemplo, contabilizar facturas en dólares, las mismas se convierten a la hora de contabilizarlas para contabilizarlas en la moneda de la compañía. Bien, en este caso nos mostraría cuál fue la tasa de conversión y la descripción del asiento. Bien, si además marcamos el cuadro de verificación de mostrar cantidad, vamos a ver que muestra la cantidad y unidad de medida de cada línea en caso de existir. Por ejemplo, vamos a ver aquí, el renglón de ventas grabadas corresponde a
la línea de la factura de este artículo. Bien, en este caso nos va a mostrar cuánto fue la cantidad, menos 10 porque fue una salida de mercadería, y la unidad de medida de esa cantidad. Bien, en este caso, unidad. Bien. Otra de las posibilidades que tenemos para formular la consulta es directamente indicar un rango de fecha de la aplicación, fecha de contabilidad. Yo voy a quitar todos estos filtros y vamos a indicar, por ejemplo, que queremos ver aquellos asientos contables a partir del 1 de abril hasta el 30 de abril. ¿Bien? En este caso, ejecutamos la consulta y lo que nos muestra es el listado total de asientos dentro de ese rango de fechas. Bien. A su vez, podríamos, por ejemplo, si tuviésemos más de una organización, indicar qué organización queremos visualizar. Bien. En este caso, en Libertia solo tenemos una, así que da lo mismo elegirla o no, pero en el caso de tener más de una, podríamos seleccionarla. Bien, otro de las características que les comenté de esta ventana es que nos permite filtrar por elementos. Bien, por ejemplo, podríamos filtrar por elemento de cuenta y ver todos los renglones que están asociados a la cuenta de ventas. Yo voy a buscar la cuenta de ventas grabadas y vamos a quitar el filtro de fecha. Vamos a ver el total de los asientos. Ejecutamos la consulta y vamos a ver que tenemos solo los renglones de asientos que pertenecen a ventas grabadas. Aquí abajo podemos ver el total de ventas grabadas en el debe y el haber. Bien, totalizado del debe y el totalizado del haber. Supongamos que ahora además queremos ver solo las ventas grabadas de un determinado artículo. Vamos a seleccionar uno de los artículos que tenemos, por ejemplo el kit place. Le damos ejecutar la consulta y solo se van a mostrar entonces el total de ventas grabadas de ese artículo kit place color beige. Bien, aquí tenemos los totalizados. Finalmente, supongamos que quisiéramos además saber las ventas grabadas de un determinado artículo a una entidad, a una determinada entidad comercial. Entonces podemos filtrar también por entidad comercial, ejecutamos la petición y nos aparecen solo los renglones que están relacionados con ese artículo y esa entidad comercial, y la cuenta es de ventas grabadas. Bien, por último lo que vamos a ver es cómo podríamos efectuar una agrupación por uno o más elementos y además calcular el subtotal de esa agrupación. ¿Bien? Vamos a quitar aquí los filtros. Para quitar los filtros directamente presionamos en el binocular y le damos en el botón de cruz para ir quitando los filtros de elemento contable. ¿Bien? Vamos a dejar el filtro de cuenta, es decir, queremos ver las ventas grabadas agrupadas por periodo. En estos 4 campos que tenemos aquí podemos indicar qué agrupación queremos aplicar y además si queremos que muestre o no el subtotal. Bien, en este caso si presionamos en este cuadro de verificación va a mostrar el subtotal. Si ejecutamos la consulta, vemos que tenemos todos los renglones de asientos asociados a las ventas grabadas y que al final del periodo, marzo del 2011, tenemos el subtotal. Bien, se encuentran agrupados entonces por periodo y muestra el subtotal. Y aquí tenemos el otro periodo que es abril de 2011 con el subtotal y finalmente un renglón donde muestra el totalizado de debe haber en esta cuenta. Vamos a realizar un totalizado, por ejemplo, por artículo, un agrupado por artículo. Además queremos resumir, seleccionamos filtrar por artículo, en realidad sería agrupar por artículo,
Y tenemos nuevamente la información, vamos a checar un poco aquí para que se vean los totales, la información agrupada por artículos, o sea, las ventas grabadas agrupadas por artículos. ¿Bien? Tenemos el Hit Place Beige con sus totales en debe haber, retención de ganancias, que son dos, y de ingresos brutos, que son dos artículos especialmente utilizados para computar retenciones, el kit de teclado y mouse, la memoria de 256, todos agrupados y subtotalizados al final del grupo y obviamente la línea final de el total de todos estos renglones. ¿Bien? Finalmente podríamos configurar o agrupar por dos criterios. ¿Bien? Vamos a decir que queremos agrupar por artículo y por entidad comercial. Y además quiero ver los subtotales. Si le damos a ejecutar la consulta, vamos a ver entonces que tenemos en cuenta de ventas grabadas, lo voy a correr ya que sabemos que es de cuentas de ventas grabadas. Tenemos que la agrupación inicial es el artículo. Para consumidor final tenemos aquí los dos totales. Para Jonathan Gianelli tenemos los dos totales. Para Pedro Zabaleta los dos totales. Y así con todas las entidades comerciales que tienen asociado algún movimiento en esta cuenta para ese artículo. Y finalmente el subtotal del artículo. ¿Bien? Luego lo mismo para cada uno de los artículos. Bien. Y finalmente tenemos la línea de total general, que en los tres ejemplos que vimos da exactamente lo mismo. Bien, entonces con esto vimos lo que es la flexibilidad que nos provee este visor de cuenta para realizar consultas. Bien, a continuación vamos a ver una serie de informes de contables que además nos va a permitir imprimir bien o exportar esa información. Aquí el visor solo lo que nos permite es visualizar la información. Bien, vamos a comenzar con el primero de los informes que tenemos, que es el informe de plan de cuentas. Bien, este es un informe sencillo que muestra todas las cuentas del plan dentro o con su formato de estructura de árbol. Para ejecutar el informe debemos ir al perfil de administración, dentro del menú de contabilidad, informes de contabilidad, tenemos todos los informes contables, entre ellos el del plan de cuentas. Cuando ejecutamos nos muestra los parámetros, los cuales nos van a permitir filtrar por organización, solo indicando las cuentas de una determinada organización o todas las cuentas, y en particular podemos seleccionar una rama específica de cuentas que queremos visualizar. Bien, supongamos que vamos a ver un ejemplo de ejecutar el informe sin ese parámetro para ver todo el plan de cuentas. Bien, suele tardar cierto tiempo este informe para generar los datos. Ahí apareció. El informe simplemente muestra el código y la descripción de las cuentas y además está identado según la estructura de árbol del mismo. ¿Bien? Lo que nos va a permitir esto es imprimir nuestro plan de cuentas solo con la información del nombre y del código. Además, como les decía, si nosotros, por ejemplo, seleccionáramos aquí un elemento de cuenta, en particular suele ser útil para seleccionar cuentas que son carpeta, por ejemplo la cuenta de activos, es una de las cuentas padre. Si ejecutamos ahora el informe, el mismo solo nos va a mostrar la rama de cuentas que está dentro de esa cuenta padre que acabamos de configurar en el parámetro. ¿Bien? Todas las cuentas de activos, solo esas. Bien. Bueno, continuando con los informes, tenemos el informe de detalle de cuentas. Y en este informe lo que nos muestra es el detalle de asientos de una cuenta determinada, incluyendo la descripción del asiento y sus importes. La idea es que vamos a obtener una información similar a la que estuvimos viendo o la que pudimos obtener en el visor de cuentas, pero en formato de
informe. El informe también se encuentra dentro de este menú de informes de contabilidad llamado detalle de cuentas. Nos obliga a indicar un periodo de fechas. Vamos a ver, por ejemplo, el detalle de una cuenta en el periodo de marzo. Podríamos indicar o filtrar asientos dependiendo de la organización. Vamos a poner cualquier organización. Podemos indicar la cuenta, que es un parámetro que suele ser bastante usado en realidad en este informe, que es la idea, bien, poder ver el detalle de una cuenta en particular. Vamos a buscar la cuenta de ventas grabadas y la voy a seleccionar. Podríamos además agregar un filtro por entidad comercial y por artículo, y en particular lo voy a seleccionar buscando ver un detalle de ventas grabadas de un artículo en el mes de marzo. Vamos a seleccionar un artículo, ejecutamos el informe y vemos el detalle de movimientos dentro de esta cuenta para ese artículo. Bien, el reporte va a mostrar la fecha que se realizó ese movimiento, la fecha contable, la cuenta con el código, o sea, el código y el nombre de cuenta, la descripción del renglón del asiento, que normalmente para el caso de ventas grabadas suele ser el número de la factura y el número de línea asociado a esa factura, el importe del debe, el importe del haber y el saldo. Bien, esta columna de saldo es un dato que no nos mostraba el visor de cuentas. Bien, tenemos entonces en este ejemplo el detalle de movimientos en el mes de marzo de la cuenta de ventas grabadas para el artículo Memoria LIN de 256 megabytes. Bien, la idea es que podemos configurar este informe con la combinación de filtros que queramos. Es sumamente flexible. Bien, si seguimos entonces con el listado de informes, vamos a ver el informe de sumas y saldos. Bien, este informe lo que nos muestra son las cuentas contables totalizando los importes del debe y haber dentro de un determinado periodo. Bien, solo va a mostrar aquellas cuentas que tengan algún movimiento en las mismas. Vamos a ejecutar entonces también desde el menú de informe de contabilidad, el informe de sumas y saldos. Nuevamente podemos seleccionar el informe de qué organización queremos o en total, el total de la compañía. Vamos a ver, por ejemplo, que solo permite rango de fechas. Vamos a seleccionar el mes de abril. Bien. Y podríamos indicar además un filtro de cuentas, solo visualizar las sumas y saldos de una cuenta. La idea normalmente en este informe suele ser visualizar todos los movimientos. Ejecutamos. También puede llegar a tardar más o menos tiempo dependiendo de lo que es la configuración de la computadora. Tenemos aquí el informe que muestra nuevamente código y descripción de la cuenta, la suma del debe, la suma del haber y dos columnas que hasta aquí no habíamos visto, que son saldo deudor y saldo acreedor. Bien, en donde el saldo deudor, o sea, el saldo de la cuenta se coloca en el saldo deudor si los débitos son mayores a los créditos, mientras que se coloca en la columna de saldo acreedor si los créditos son mayores que los débitos. Bien, fíjense que aquí solo tenemos un subconjunto del total de plan de cuentas, que son justamente las cuentas sobre las cuales ha habido movimientos. ¿Bien? Las que están en cero, directamente el informe las ignora. Bueno, continuando con las sumas y saldos, tenemos una variante de reporte que es el reporte de balance de sumas y saldos, que vamos a ver que es similar al informe de sumas y saldos visto anteriormente, pero que tiene la diferencia de que muestra para cada cuenta el saldo acumulado al inicio del periodo indicado y por consiguiente el saldo total acumulado de la cuenta. Bien, en el informe anterior solo mostraba el saldo
dentro del periodo que indicábamos en los parámetros. El balance de sumas y saldos también se encuentra dentro de este menú de informes de contabilidad. Lo podemos ejecutar desde aquí. Simplemente nos va a pedir una fecha, un rango de fechas, es el único parámetro que podemos configurar. Vamos a poner el mes de abril, tal como lo tiramos en el informe anterior de sumas y saldos. Ejecutamos y vemos que tenemos nuevamente el nombre y el código de la cuenta. Tenemos una columna inicial que nos va a mostrar justamente el saldo inicial antes del periodo que indicamos en el parámetro, o sea, el saldo hasta esa fecha inicial del periodo. Totaliza en las columnas debe y haber los importes para ese periodo, y en la última columna de saldo muestra el saldo total o el saldo actual, ¿bien?, de la cuenta. Aquí también este reporte muestra solo las cuentas que tuvieron al menos algún movimiento, en este caso en la totalidad o sea, desde que se comenzó con la contabilización de documentos. Bien, por último tenemos el libro del mayor, bien, que es un reporte que nos muestra el saldo acumulado y el detalle de movimientos en cada una de las cuentas contables de nuestro plan de cuentas, bien. Para ejecutar también el libro del mayor, nos dirigimos al menú de informes de contabilidad y vamos a ver que tenemos dos filtros posibles o dos parámetros posibles, que son el rango de fechas y un rango de cuentas. El rango de fechas lo que nos permite es indicar dentro de qué rangos queremos ver el detalle de movimientos de la cuenta, de cada cuenta, ¿bien? Es decir, el informe nos va a mostrar el totalizado o el importe acumulado total de la cuenta, pero nos va a mostrar el detalle dentro del detalle de movimientos dentro del periodo que indiquemos. Por ejemplo, vamos a indicar nuevamente el periodo de abril, y en lo que es el rango de cuentas nos va a permitir especificar solo un rango de cuentas que queremos mostrar en el informe. Si nosotros no ponemos nada, directamente el sistema nos va a mostrar todas las cuentas que tengan algún movimiento. Si nosotros indicáramos algún rango de cuentas, podríamos ver solo ese rango de cuentas. Vamos a ver los dos ejemplos. Vamos a ver primero el informe completo, en el cual por cada página tenemos el detalle de una cuenta contable. Obviamente va a ser una o más páginas en el caso de que los detalles superen una página. En particular, en la primera página tenemos el detalle de la cuenta de caja efectivo central. En el primer renglón tenemos el saldo acumulado, debe haber y saldo, ¿bien? Y luego el detalle dentro del mes de abril, que fue el que indicamos nosotros, ¿bien? El detalle de movimientos con la descripción de cada movimiento. Tenemos la fecha, los datos del documento, la descripción, el importe del debe, el importe del haber y el saldo. Eso, si pasamos de página, lo vemos por cada cuenta que tuvo algún movimiento, ¿bien? Diferencia de caja, cobros bancarios en tránsito, deudores por ventas y demás. Supongamos que quisiéramos solo ver algunas cuentas, por ejemplo las cuentas de activo, tal como hicimos hoy un filtro. Vemos que este informe aquí tiene 23 páginas, es decir, 23 cuentas, en este caso. Si quisiéramos ver solo las cuentas de activo, podemos seleccionar que la cuenta inicial va a ser la cuenta de activo. Esto es un rango que utiliza el orden en el cual están definidas en el plan de cuentas, ¿bien? Y la cuenta final va a ser cuando arrancan las cuentas de pasivo, ¿bien? Es decir, esta cuenta 2.0000000 pasivo. Le damos OK y automáticamente ahora tenemos solo 9 páginas que nos van a mostrar solo las cuentas que están dentro del árbol de activo de nuestro plan de cuentas. ¿Bien?
aparecen todas las que estuvimos viendo hoy, pero solo las de activo. Bien, con esto entonces damos por terminada este curso que muestra los informes de contabilidad, en los cuales estuvimos viendo primero el visor de cuenta, que es la ventana que nos permite consultar la información contable, y luego una serie de informes contables compuestos por el informe de plan de cuenta, el informe de detalle de cuentas, el informe de sumas y saldos y balance de sumas y saldos, y finalmente el informe del libro del mayor.